Tengo poco tiempo y yo había dicho de todas maneras que hoy iba a ser una breve introducción al mensaje que corresponde comenzar, para tener la reunión y no abusar de la paciencia de ustedes. De manera que les invito, por favor, sí, gracias hermano Luis, damos gracias al Señor y aprovecho para saludarles, amados hermanos y amigos, y rogamos siempre a Dios que ustedes sean tan bendecidos como nosotros, que el Espíritu Santo les ilumine y también tengan el mayor provecho posible de la palabra de Dios. Estamos en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Estamos en este pasaje maravilloso sobre la armadura de Dios. Y ya el domingo pasado, pues, sentimos que era ya el tiempo de pasar del verso 17 al 18. Hoy entramos al verso 18 y como pueden ver estamos en la recta final. Hoy realmente serán unos 10-15 minutos que hablaré a modo introductorio de este mensaje que tiene que ver con el verso 18 exactamente y parte del verso 19. De manera que vamos a leer la escritura primero y hablaremos brevemente por razones de otro asunto pendiente que tenemos en la iglesia. Leamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí vamos a dejarlo ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias sobre todas las cosas, porque nos has salvado a nosotros pecadores, nos has salvado por medio de la fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien derramó toda su sangre por nosotros. Y gracias por derramar en nuestros corazones el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Ilumina nuestro entendimiento para que seamos edificados en el conocimiento de la verdad y transformados en verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, amados, a modo de introducción breve, quiero una vez más llamar su atención a la gran importancia de este pasaje en el cual hemos estado trabajando por un buen tiempo ya, del verso 10 al 18, porque este pasaje específico del verso 10 al 18 es una advertencia, un serio llamado a nosotros, los redimidos del Señor Jesucristo, de la realidad que estamos envueltos en una lucha espiritual sin tregua. Una lucha espiritual sin tregua. El verso 12, es decir, el verso 12 claramente describe no solamente la peligrosidad, la crueldad de nuestros enemigos, sino también una jerarquía diabólica muy bien organizada con el único propósito de destruir su vida, de arrastrarlo a usted al infierno y destruirlo. Porque lee el verso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siendo inclusive que son
a pesar de lo peligroso que son invisibles. De manera que por cuanto que son invisibles, nosotros solo podemos enfrentarlos con armas espirituales. Son espirituales, solo con armas espirituales podemos enfrentarlos. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha dado su espada, la palabra de Dios, para nosotros poder vencer, para permanecer firmes, para resistir, para vivir siempre dando un testimonio que demuestre al mundo que Jesús es real y verdadero, que Él mora en nosotros, que Él gobierna en nosotros y que en su nombre somos más que vencedores. Entonces, este es un pasaje sumamente importante porque nos advierte de la cruda realidad que enfrentamos como redimidos del Señor Jesucristo. Y es además, no tanto la misma epístola o la carta completa a los Efesios, pero también este pasaje diríamos que es como un requisito, un prerequisito, algo fundamental, necesario para vivir una vida cristiana victoriosa. Si nosotros seguimos estas instrucciones, nosotros seremos victoriosos. En los últimos versos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advierte e instruye, es decir, nos advierte del peligro, pero nos instruye cómo prepararnos para enfrentar ese peligro diariamente. Es importante que entendamos esto. Es importante que usted y yo entendamos que la vida cristiana no es un paseo en el parque. Es decir, esto no es que nos han tendido una alfombra de rosas y vamos a caminar tranquilamente por ahí. Estamos envueltos en una lucha espiritual. Desde el momento que usted confesó a Jesús como su único Señor y Salvador personal, desde ese instante usted es blanco del diablo. Él quiere destruir su vida. Él lo odia. Lo odiaba a usted de antes, pero ahora lo odia aún más. Pero qué bueno que la palabra dice que más poderoso es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús mora en nosotros por medio de la fe. El Espíritu Santo está en nosotros. De manera que este pasaje comunica, es decir, es obvio que no podemos enfrentar a estos enemigos en nuestras propias fuerzas. Y sería beneficioso recordar que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está preso en una cárcel romana. Él está preso en una cárcel romana. Y para entonces el apóstol ha llegado a ser ya un guerrero del Señor Jesucristo, sazonado con sal y fuego. Está en lo máximo de su madurez espiritual. Está lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que ha pasado por los 7 mares. Es un hombre que ha experimentado lo que es la guerra espiritual. Y por eso, máxime bajo inspiración divina, Pablo sabía que ni la armadura ni las armas pueden producir guerreros valientes. Sino que para convertir un soldado en guerrero valiente se necesita de un poder, de una unción, se necesita de una profunda convicción, se necesita que el soldado esté equipado espiritualmente, porque si no, a la primera señal de peligro, el soldado da la vuelta y huye derrotado ante el enemigo. Lo mismo sucede con nosotros, los soldados cristianos, los soldados de Cristo. Si no estamos llenos de la unción del Espíritu Santo, podemos ostentar una aparente espiritualidad, pero en la realidad estamos secos, estamos vacíos, no hay autoridad, no hay fe, no hay una convicción arraigada de que aunque estemos en medio de circunstancias negativas, adversas, peligrosas, el Señor está en nosotros y con nosotros. Pero si no hay esa convicción que solamente se consigue por medio de la intimidad con Dios, por medio de la oración, no podremos hacer frente al enemigo. Y Pablo estando ahí preso, me imagino yo, que observando la armadura del soldado, de los soldados romanos que custodiaban la cárcel, él de los 9 versos que componen este pasaje, del verso 10 al 18 al 19, él usa 6 versos para, diríamos, hacer una aplicación espiritual de la armadura de ese soldado, pero obviamente
en lo espiritual para nosotros. Y esto ya lo hemos discutido bastante. Y vemos entonces pues que al llegar al verso 17, realmente cuando estamos estudiando el pasaje de la armadura de Dios, vemos que el verso 17, diríamos, menciona la última arma o pieza de la armadura de Dios, pero resulta muy interesante que entre el verso 17 y el 18 solo se usa un punto y coma para separar los dos versos, dando a indicar que ese verso 18 forma parte integral de todo el pasaje que tiene que ver con la armadura de Dios. Y es precisamente porque la oración, y solamente por medio de la oración, el soldado de Cristo puede ceñirse bien la armadura de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la armadura de Dios y la oración es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación personal con Dios. Y solamente por medio de la oración, usted y yo no solamente nos vestimos, sino que la andamos ceñida todo el tiempo. Recuerden que discutimos en otros domingos atrás que el soldado romano, cuando estaba en pie de guerra, no se quitaba la armadura ni siquiera para dormir. Dormía con su armadura puesta. Se quitaba las sandalias a veces o se quitaba el casco, pero la armadura nunca se la quitaba. Y en esencia para nosotros es que nosotros tenemos que permanecer vestidos de Cristo. La armadura de Dios es Cristo mismo. Nuestra armadura es Cristo. Por eso en esta misma epístola o carta a los Efesios, la frase en Cristo se repite 27 veces, dando a entender que nosotros debemos permanecer en Él e intimando cada día más con Él. Porque esa frase significa que no es que entramos y nos conformamos con entrar, sino que continuamos en una búsqueda cada vez mayor, más profunda, más íntima, porque sabemos que mientras más usted busca, mientras más usted quiere de Dios, y no estoy hablando de cosas materiales, los que me conocen saben que yo no tengo nada que ver con el evangelio de la prosperidad, ni ningún teque-teque de eso. Estamos hablando de buscar la intimidad espiritual con Dios, de buscarle a Él por quien Él es, no por los panes y los peces que nos pueda dar. A Dios hay que buscarlo por quien Él es, no por lo que Él me pueda dar. Y entonces la oración es el arma o el complemento de que nos asegura esa armadura permanente en nosotros. El consejo de Pablo para Timoteo, pero también para nosotros, es ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, métete en el gimnasio del Espíritu Santo y ejercítate en lo espiritual. Aquí tenemos un muchacho joven que se ve que está yendo al gimnasio. Se requiere disciplina para ir al gimnasio, ¿verdad? Porque hay días que tú no quieres ir. Tu cuerpo dice no, pero tú disciplinadamente vas, ¿verdad? Así es en la vida espiritual. No siempre sentimos levantarnos a orar, no siempre estamos dispuestos a ayunar, no siempre quisiéramos leer y meditar en la palabra, pero si nos disciplinamos para la piedad, que es buscar presencia de Dios y responder correctamente al llamado de Dios todo el tiempo, entonces andaremos siempre prestos para resistir al diablo y, como dice el texto, y aún habiendo acabado todo, estar firme. Porque el concepto aquí no es que el diablo, como dicen algunos, ay, me dio una pela el diablo. No, aquí dice que no. No es para que el diablo nos dé una pela, como dicen los hermanos puertorriqueños. Aquí es que habiendo acabado todo, en el verso 13, porque este verso garantiza, el verso 13, y voy terminando, garantiza nuestra victoria. Usted sabe que el cristiano es el único soldado que entra en batalla con una victoria anticipada. Desde antes de entrar en el conflicto, ya tiene una victoria anticipada. La tiene garantizada en Cristo Jesús. Y el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que, y esta es la segunda o tercera vez que repite esta exhortación o mandamiento. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. De manera que si no estamos vestidos de toda la armadura, no vamos a poder resistir, si usted va entendiendo el texto. Y habiendo acabado todo, es decir, dándole una buena pelea al diablo, no vamos a quedar enclenque como que se nos dio el dengue o el COVID, no. Y habiendo acabado todo, estar
firmes. Es decir, estar firme, ¿por qué? Porque quizás no has acabado de pestañear cuando ya viene el próximo ataque. Y tenemos que permanecer firmes. Amados, yo tengo que terminar aquí, esta parte de hoy. Pero lo importante es que entendamos que estamos envueltos en una guerra espiritual. Y nuestros enemigos son sumamente sutiles y astutos, no sabios, porque la sabiduría es el temor a Dios. Astutos. Y el diablo nunca lo va a tentar a usted con algo que no le llame la atención. No crea que le va a salir esa cosa rara con cuernos y pezuñas y una cola larga. No, él se le va a presentar como su mejor amigo. Mire, ya voy a terminar. Cuando usted quiere agarrar un ratón con una ratonera, ¿qué usted le pone? ¿Un trozo de palo o una piedra? ¿O le pone un buen chicharrón de eso que vuela de aquí allá a la carretera? ¿O un trozo de queso? Usted le pone algo que el pobre ratón no va a poder resistir. Él va a salir corriendo a pegarle el diente al trozo de chicharrón y ahí queda desnucado. Bueno, el diablo lo va a tentar a usted siempre con algo que él sabe que le llama la atención a usted y que no le agrada a Dios. Es decir, él va a provocar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro lado débil. Por eso vivimos en una guerra espiritual cruel, perversa, con enemigos crueles, perversos, malos. Y la manera más segura de avanzar en ese campo de batalla es de rodillas. La oración, por eso el verso, note, y aquí cierro. Siga el verso conmigo, por favor, y vamos a cerrar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note que hay una palabra clave ahí que se repite 4 veces. Todos. Y cuando volvamos el otro domingo, vamos entonces a partir de ahí ver al menos 4 características indispensables de la oración marcadas por ese todo. En todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos, etcétera, etcétera. Vamos a estar en pie. Yo les animo, hermanos, a que usted se ejercite para la piedad, se ejercite para vivir enfocado en Cristo Jesús, con los ojos puestos en Él y con toda la armadura de Dios bien ceñida sobre su vida. Porque solo así podremos vencer, solo así podremos acabar cualquier pelea con el enemigo y continuar firme para la otra. Señor Padre Santo, te damos gracias en este día a nuestros amigos que nos conceden este privilegio de poder compartir con ustedes. Hoy ha sido breve por razones ajenas a nuestra voluntad y esperamos que usted sea igualmente bendecido que nosotros. Si usted aún no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, pues yo quiero decirle que la única manera que su oración va a ser efectiva y escuchada verdaderamente en el cielo es si usted la hace a través de la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y le acepte como único Señor y Salvador personal. Si usted quiere hacer esa oración conmigo, será de gran bendición para mí, pero sobre todo también para usted. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o pecadora y en esta hora yo te abro mi corazón y te quiero confesar como mi único Señor y Salvador personal. Limpia mis pecados con el poder redentor de tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me guíe de aquí en adelante a servirte, a vivir para ti. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Si hay alguien aquí que aún no ha aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, quisiera en esta hora entregarle su corazón a Cristo, levante su mano, por favor. ¿Habrá alguien aquí, entre los que estamos aquí, que quiere entregar su corazón al Señor Jesús? No veo ninguna mano. Ojalá que, gracias a Dios, todos sirvamos al Señor. Oremos pues. Señor Padre Santo, ayúdanos a desarrollar la disciplina de la oración, la disciplina de la intimidad contigo, la disciplina de
leer tu palabra, de meditar en ella. Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, para que nos transformes en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a prevalecer, a caminar vestidos de toda la armadura de Dios y dándole al mundo las nuevas de salvación que son por medio de Cristo y el testimonio de que Él nos ha salvado, de que Él transforma vidas, de que salva, de que sana y que viene pronto. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano.